Buenas tardes, iniciamos un nuevo programa del canal Nuestra Voz y hoy tenemos un invitado con el que queríamos hablar desde hace tiempo que además va a formar parte de este proyecto. Es nuestro amigo Juan y se encuentra desde hace unos meses trabajando en un país lejano, en concreto en Qatar. Y nada, pues buenas tardes, Juan. Hola, Tony, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, encantado de charlar contigo y de tenerte aquí formando parte del proyecto. Y no sé, y creo que vamos a empezar. El programa de hoy va a estar dedicado a un tema del que hemos hablado bastante cuando hemos estado juntos en persona, ¿no? Y que yo creo que era importante también que apareciera en este canal y sobre todo porque es una visión bastante alternativa a la que suele haber sobre este tema, y además es un tema también que crea mucha polémica y queremos aclarar muchos puntos, ¿no? En concreto. ¿No es así, Juan? Sí, yo con mucha ilusión de hablar contigo y a ver, como es una llamada lejana, a ver qué tal se registra esto. Y bueno, si hay algún pequeño fallo de sonido, pues pido disculpas. Pero bueno, por favor, introduce tú el tema, dinos de qué vamos a hablar. Pues bueno, vamos a hablar ya, para no dilatarnos más, de pues un poco de lo que es el feminismo y el patriarcado, ¿no? Como digo, es un tema bastante polémico porque no sé, está claro que, no sé, quiero dejar claro que de entrada que nosotros pues estamos por la igualdad de los seres humanos, evidentemente, o sea que no queremos que haya ningún tipo de confusión, o por lo menos nosotros no la queremos crear porque queremos hablar bien clarito, ¿no? Y desde este punto de vista se puede entender que vamos a hablar un poco, vamos a criticar un poco lo que es el feminismo institucional que impera hoy en día, ¿no? Sobre todo pues a cargo de las leyes estatales, que en concreto pues de la famosa ley de violencia de género, que entendemos que es muy perniciosa no solo para la mujer, aunque parezca todo lo contrario y la mayor parte de la gente piense que es un avance, sino un poco para la convivencia, ¿no? En esta sociedad, y sobre todo el enfrentamiento que busca entre seres iguales como somos pues las mujeres y los hombres. Ese es un poco el que vamos a tratar, claro. No sé si... Pues sí, estoy de acuerdo. Sí. Si quieres empezamos a tratar un poco, pues no sé, nos metemos ya en harina y de mi punto de vista creo que lo que procede es hacer un análisis histórico, ¿no? Porque yo creo que de aquí que parte un poco el problema. No sé si estás de acuerdo con esto, Juan. Sí, bueno, tú puedes contarnos que sabes bastante de historia, yo a lo mejor puedo aportar otro enfoque y nos puedes tú aclarar. Yo personalmente solo te voy a decir que hemos hablado no solo tú y yo, en general la gente, yo creo que es un debate que está abierto, ¿no? Y eso es positivo, que la gente habla en la calle, pero creo que estamos muy confundidos y muy manipulados, y el origen del enfrentamiento es lo que a lo mejor a lo que hay que ir, y a lo mejor ahí tú nos puedes, hablando de historia, aclarar. Personalmente, que bueno, yo sé que a ti también te parece este autor Félix Rodrigo Mora y Prado Esteban, vamos, que te abren bastante la visión, y yo creo que esclarecen bastante de algunos de las interpretaciones que no nos está ofreciendo por los medios de comunicación, ¿no? Que parece que nos están enfrentando más que ayudar. Entonces yo quería mencionar nada más, empezar a estos dos autores que creo que a mí me han influido mucho y que voy a usar bastantes de sus argumentos, no todos, y otros no son de ellos, pero para no tener que estar citándolos constantemente, por decirlo así de entrada, que Félix Rodrigo Mora y Prado Esteban, sobre todo en el libro de ella, Feminicidio o Autoconstrucción de la Mujer, están denunciando esto que has introducido tú, la manipulación por parte de los poderosos y el uso del feminismo que hay
originalmente a lo mejor pues sí que el feminismo buscaba la igualdad, eso no, yo no lo voy a discutir, pero el aclarar que estamos hablando del feminismo institucional, de Estado, cómo se usa a la gente, igual que usan a los hombres para ir a la guerra y mueren, pues usan a las mujeres, por ejemplo en este caso, para como soldados para enfrentarnos y este es el punto de vista en el que va a girar un poco la conversación, que es bastante controvertido. Eso es. Sí, yo en ese sentido me ha pasado igual que a ti, o sea, a mí han sido en este tema estos dos autores, sobre todo por el libro escrito por Prado Esteban y prologado por Félix Rodrigo Mora, pues me han cambiado o me han ayudado a ver todo este asunto de una forma mucho más clara, ¿no? Yo ya tenía a lo mejor algunas pequeñas dudas, algunas cosas que no me cuadraban en todo este asunto, porque claro, de entrada, si falta el análisis y pues de entrada parece como un avance, ¿no? O sea, es decir porque hasta tú mismo te acabas creyendo de que venimos de un pasado espantoso en el que no sé, en el que ya para empezar los seres humanos en general, no solo las mujeres, pues vivíamos ahí sometidos totalmente la esclavitud mundo antiguo, la servidumbre de la Edad Media, y que poco a poco, como la teoría de del progreso que nos han metido, pues como que hemos ido avanzando y que por muy mal que estemos, que en el pasado siempre estuvimos peor. Claro. Es un poco lo que nos han hecho creer. Entonces, cuando ya empiezas a investigar, como tú has dicho, Juan, pues ya empiezas a ver que empiezan a chirriar muchas cosas, ¿no? Sí, cojea la historia un poquito. Cuéntanos por favor de historia en sí, de datos, leyes, códigos civiles. Sí, yo antes de todo lo que nos quería, pues eso, para entrarnos en este análisis histórico que hemos dicho, pues quería decir la conocida frase de George Orwell, ¿no? En 1984, ¿no? De que quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el presente controla el pasado. O sea, es totalmente muy descriptiva de lo que de verdad estamos viviendo, ¿no? Y es la manipulación que hay sobre el pasado, ¿no? Y de aquí, para empezar, pues quería lanzar mi homenaje a las mujeres del pasado, que han sido muy ninguneadas por la vertiente ortodoxa que impera hoy en día, ¿no? Y es hacer creer que solo hoy en día las mujeres han sido las más valientes y son las que se han liberado del yugo del patriarcado y que las policías del pasado estaban totalmente sometidas a su marido cuando no es cierto, ¿no? Entonces, esto que puede crear tanta polémica, vamos a tratar de explicarlo punto a punto. Claro. Y desde ese punto de vista que tenemos que remontarnos, por ejemplo, a la época de la sociedad rural tradicional, en la que ya se ha destruido la actualidad. Tony, perdona, te oigo un poco mal, no sé si puedes hacer algo al respecto, no sé si es que te oigo muy entrecortado. Sí, yo oigo. Sí, como. ¿Me oyes mejor ahora? Parecido, pero bueno. ¿Juan? Sí, ahora un poco mejor, sí. Sí, perdona, continúa. Yo te digo regular ahora. A ver. Y ahora ya un poquito mejor parece, ¿no? Pues eso, hay muchas muestras de siglos pretéritos en los que queda claro que la mujer no estaba tan sometida como nos ha querido contar, ¿no? Sino más bien todo lo contrario. Era una sociedad, en la que principalmente en la Edad Media se empezó a gestar en la zona un poco cristiana. Pero no porque el cristianismo sea mejor que el islam. Aquí no vamos a hacer apología al cristianismo y hablar contra el islam, sino simplemente porque cuando la invasión islámica, toda la zona que no quedó sometida, es lo que hay mucho ruido de fondo. Pues la zona que no quedó sometida, pues evidentemente quedó prácticamente es como si dijéramos sin Estado, ¿no? Empezaron a gestarse unos reinos que tenían mucha menos fuerza que lo que era pues el imperio andalusí, sobre todo el imperio Omeya, y en el que más o menos eran como si dijéramos herederos del poder de Roma, ¿no? Un poco como
incluso del poder visigodo, ¿no? Que eran los más fuertes, y esto ocurría en el lado cristiano, hasta que empezó a crear una montaña. Hola, hemos tenido un problema y hemos vuelto a hacer una nueva llamada para continuar con nuestra conversación. Nos hemos quedado un poco analizando, pues haciendo un análisis histórico, ¿no? De cuando empezó a surgir, creo que el Concejo Abierto, ¿no, Juan? Sí, nos estás explicando un poco los antecedentes históricos para entender un poco el origen de este feminismo de Estado o de la mentira esta de la historia, que queremos hablar como que las mujeres no estaban no eran tan víctimas ni eran tontas y los hombres malvados opresores, pero claro, hay que irse un poquito atrás. Entonces estabas tú poniéndonos en antecedentes. Sí, eso es. Bueno, pues creo sí, quiero recordar que pues justo me ha quedado cuando estaba explicando cuando se estaban constituyendo los reinos del norte, los reinos cristianos, que eran comunidades rurales en las que apenas todavía había un poder real fuerte, y eso pues hizo como que incluso se volviera un poco al ideal del cristianismo primitivo, sin querer hacer aquí apología de ninguna religión, como he dicho antes, simplemente pues dejar muestras de que luego ha habido tergiversaciones en todos los sentidos, incluso las propias religiones, que en origen a lo mejor algunas de ellas no siempre se dice que están para dominar y que son perniciosas, cosa a conclusión con la que en la mayoría de los casos estoy de acuerdo, pero es también posible que muchas de ellas también hayan sido contaminadas, ¿no? Posteriormente, ¿no? Y esto se puede decir que ocurrió también un poco con el cristianismo, porque el cristianismo en origen nació como un movimiento también no solo religioso, sino también político, de rebelión contra el poder dictatorial romano. Sí. Entonces, por este motivo eran perseguidos. Y lo que es ya unos cuantos siglos después, ya en la Alta Edad Media ibérica, pues se volvió un poquito en estos estados, en estos reinos del norte, se volvió un poquito a lo que es a procesar un poquito a practicar un poco lo que era el cristianismo primitivo, comunidades más igualitarias, aldeanas, en las que se regían a través de una asamblea, porque no hay que olvidar, por ejemplo, la palabra iglesia significa, que viene de eclesia, que significa asamblea en griego, pues eran comunidades en las que lo que primaba era el bien comunal sobre el bien privativo, aunque las familias tenían su propia casa particular, a lo mejor su pequeño huertecito, pero la mayor parte de las propiedades del resto sí existía evidentemente, pero lo que era la propiedad un poco, la de producción un poco no a gran escala, porque ese término no se puede utilizar en una economía de autoabastecimiento, pero lo que era un poco más de subsistencia para la comunidad, para la aldea, solían ser bienes comunales, que no solo eran las tierras, sino podían ser también molinos, batanes, utensilios de labranza, pues un poco objetos de distintos bienes variados, ¿no? Y entonces se creó un modelo de vida en el que muchas veces se dice también desde ese desconocimiento o no indagar en las fuentes, se suele también echar bastante oscuridad diciendo que sí, que eran como una especie de la gente que a lo mejor puede lanzar loas a este tipo de organización social, puede decir que estaban bastante bien porque era un ejercicio de democracia, pero en el que las mujeres no participaban, cosa que no es cierto, porque hay muestras en las que se aprecia, por ejemplo, como el fuero de Nájera, en el que se dice que nosotros, los hombres y mujeres de Nájera, nos damos este fuero para vivir en comunidad, o no me acuerdo exactamente, estaba todo expresado en latín. De hombres y mujeres. Y eso es. Y bueno, aparte de fueros como el de Nájera, que hay alguno más ahora que no recuerdo, que no tengo aquí presente, tenemos un ejemplo muy claro también, que es pues ya un poco fuera de la Alta Edad Media, porque ya era una Edad Media más avanzada, pero el último resquicio que tenemos un poquito de este modo de vida, no del Concejo Abierto, porque el Concejo Abierto ha existido prácticamente hasta nuestros días, todavía queda algún resquicio, pero vamos, ya totalmente domesticado, pero ha llegado hasta incluso el siglo XIX, que fue el siglo más pernicioso en cuanto a más
que más daño hizo a esta realidad que a través de las leyes desamortizadoras, ¿no? En las que tampoco se cuenta casi nunca se dice que más de la mitad de los bienes desamortizados lo fueron al comunal y no a la iglesia. Sí. Siempre te cuentan únicamente las desamortizaciones eclesiásticas y no las civiles, ¿no? Claro, por un interés también que hay. Manipulación en general, pero vamos a quedar al tema de las mujeres, el feminismo. Sí, eso es. Entonces, volviendo al tema de las mujeres, por ejemplo, el románico rural, que hay que distinguirlo del dinástico, que era a lo mejor el que se daba ya más en las ciudades y que estaba promovido por reyes, por el alto clero y tal. El románico rural, eso es, sí, pues el románico rural, estaba en las iglesias, eran edificios que eran mucho más que un edificio religioso. Sí. Eran edificios en los que se reunían, en los que había mucha más vida de lo que... Eso incluso también se ha contado en las catedrales, ¿no? En lo que eran más las ciudades, pero bueno, no nos vamos a ir al gótico, que ese ya es otro paso en este retroceso que hubo, y para no alejarnos mucho del tema, diremos que en este románico rural, que todavía era un reflejo de lo que era la Alta Edad Media, aunque ya no estuviéramos en la Alta Edad Media, pues en las manifestaciones que hay, en los relieves, aparte de escenas de románico erótico en el que se pueden apreciar coitos... no eran tan mojigatos, tan reprimidos. No, eso es otra de las grandes mentiras que se cuentan, ¿no? Pues en estas representaciones aparecen también, tiene un gran protagonismo la mujer. Sí. O sea, la mujer aparece trabajando, porque parece que solo hoy en día es como que la liberación de la mujer ha sido porque la mujer es un invento de ahora, eso es. Eso es, como si no trabajaran, claro, porque hoy en día como que somos como si fuéramos mercenarios del trabajo, ¿no? Porque no quiero usar una expresión un poco más peyorativa, ¿no? Pero o sea, que todo trabajo que no tenga remuneración es como que no es trabajo, no se le da valor. Entonces, claro, en una época, por ejemplo, lo de la figura del ama de casa, que es un término muy, pues un poco que puede ser un poco engañoso sobre el asunto, porque la mujer siempre ha sido pues un poco lo que es en el pueblo, lo que es en el pueblo llano, no una persona de más alta clase, entre comillas lo de alta clase evidentemente, sino un poco de las familias más poderosas que forman parte del poder. Ahí sí que ha existido de verdad el patriarcado y el machismo, que no las clases populares, que es un poco lo que queremos nosotros dignificar hoy. El ama de casa. Sí, eso es, pues el ama de casa, que ya de por sí la palabra dice ama de casa, ¿no? Tampoco, sí, ya te indica también de que... Quizá era un término, cuando lo crearon era como eres el ama de tu casa, era como positivo, y luego lo han ido denostando también por otros intereses, pero en su momento que se creó seguramente era como positivo, ¿no? Ser el ama de tu casa, cuando les interesó. Sí, ya demuestra que cumplía un papel importante también la mujer, ¿no? Pues eso es otro trabajo que como no está monetizado se demoniza. O sea, se ve mucho mejor, por ejemplo, y ya me he vuelto un poco al presente, ¿no? Igual no hemos terminado con el análisis histórico, pero bueno, no sé, se ve a lo mejor muy bien que se considera algo como positivo y de liberación de la mujer, el que ésta empieza también a ser explotada, como lo es el hombre, en el trabajo asalariado, y que esté trabajando 10 horas o 12 de cajera en un día, ¿sabes? Eso es la liberación, y sin embargo se ve como algo espantoso el que ese trabajo que lo esté realizando en casa para su propia familia, que es donde de verdad se puede decir que en cualquier familia equilibrada está el amor, ¿no? Por cuidar de los tuyos, y que lo que es un trabajo que perfectamente también pudiera llevar el hombre como la mujer, ¿no? Y nada, entonces es un poco eso, que es como que en estas representaciones del románico, pues la mujer tenía un papel, también aparece representada casi tantas veces o más como el hombre, ¿no? Entonces eso muestra en el que no estábamos en una sociedad en la que estuviera la mujer dominada por el hombre, sino que es un invento del presente para no sé, como para arrastrarnos y dividirnos en la actualidad, y buscar el enfrentamiento, y sobre todo el buscar siempre el victimizar a la mujer en este caso, sí, porque la pone a la altura, la ley de la violencia de género la pone a la altura de prácticamente de una incapacitada que tiene que ser tutelada como lo es
un menor o un incapacitado, ¿no? Y que ahí están la policía y los jueces para ayudarla, del peligro del hombre y tal, y lo que está haciendo es de menos a la mujer, ¿no? Porque la mujer de toda la vida ha tenido su papel importante en la sociedad y eso ha marcado su carácter y evidentemente salvo casos concretos o individualizados, o sea, pues seguramente ha sido un ser como cualquier otro ser humano que se ha sabido defender ante las distintas adversidades que hayan ido ocurriendo en su vida sin tener que recurrir a poderes externos, ¿no? Sí. Un poco, ¿no? Es un poco así, yo qué sé, pues un poco el análisis o lo que te puedo decir sobre esto, ¿no? Lo has resumido muchas mucho, cosas, claro. por supuesto. Hemos saltado de la edad media a la ama de casa, pero bueno, mi pregunta es hacia ti, es que así puedes explicarnos un poco, porque yo sé que yo he tenido conversaciones de este tema y la gente se enfada, porque claro, te dice, pues a mi abuela le pegaba a mi abuelo, pues mis padres no tenían no sé qué en el pueblo y ahí vienen unos desgraciados y ahora vivimos muy bien. Me gustaría un poco aclarar, cuando estamos hablando de la mujer del pasado, que primero, a ver si puedes pintarnos un retrato de esta mujer, si era tan pobrecita, mojigata, a grandes rasgos, así de cómo vivía, qué carácter tenía, pues no sé, y luego a partir de qué momento empieza a deteriorarse esta relación entre hombres y mujeres, que yo sí creo que existía, que se respetaban, se querían, se necesitaban los unos a los otros, pero claro, yo ahora mismo puedo pensar que esto era en el 1300 o en el 1900, ¿a cuándo empezó de verdad? Ya nos has hablado un poco de no sé, de los primeros reinos cristianos, pero así un poco a cámara rápida, si pudiéramos saber. Y también que, claro, que dirían, es que queréis volver a las cuevas y no queremos eso, ni mucho menos, pero bueno, explicar un poco cómo ha sido el proceso de deterioro de las relaciones entre hombre y mujer, que no ha sido, que sí que ha existido obviamente el maltrato, hablan del franquismo y tal, pero ¿de dónde viene eso? Es lo que queremos a lo mejor. A mí me gustaría que me lo explicaras, o a quien quiera escuchar esto. Pues es una muy buena pregunta, Juan, como se suele decir, y seguramente de difícil respuesta, pero un poco a cámara rápida, a ver si puede ser. Sobre ello. Sí, vamos, yo tengo mi opinión sobre ello, y es que no sé, la destrucción un poco de ese mundo rural tradicional en el que primaba lo comunal sobre lo privatista, en el que era una economía que no estaba monetizada como hoy en día, que como he dicho antes parece que solo se le da valor al trabajo asalariado. Sí. Esto se fue destruyendo poco a poco, y la gran destrucción ya fue porque esto ya venía de atrás, pero sí, ya se aceleró a un extremo tal como a llegar hasta nuestros días, en el que ya estamos en una sociedad que todo eso ya prácticamente ha sido ya aniquilado, ya no queda nada, sí, ya es algo irreversible, y fue principalmente ya con las revoluciones liberales, con los primeros códigos civiles, en concreto Código Civil Español, bueno, y empezando ya por la primera ley liberal como tal, la primera norma fundamental, la primera constitución, que fue la Constitución de Cádiz de 1812, sí. Fue en verdad la que empezó a imponer ya el patriarcado, entendido como ya volver al derecho romano, que era un derecho también en la época romana, yo ahora me remonto mucho más atrás, en el que no se respetaba a la mujer, por ejemplo, y fue un poco en volver a imponer eso es, o sea, volver a un estado fuerte, por eso Roma hoy en día se magnifica tanto y se alaba tanto, claro. Y sobre todo con las leyes desamortizadoras, que estas que te he comentado, del siglo XIX, cuando se expoliaron muchos estos bienes, y el mundo rural se fue destruyendo. Entonces era una estrategia que lo que quería era conseguir el desarrollo industrial y arrastrar a la gente del campo a la ciudad. Ajá. Y a partir de ahí es donde yo creo un poquito que empieza todo esto, ¿no? Que es imponer un patriarcado desde arriba, sí, que empieza a salpicar, empieza a llegar y a calar abajo, y sobre todo ya el arrastrar, sacar a la gente de su círculo de armonía con la naturaleza, traerles a la ciudad barrios espantosos, sí, insalubres. El alcoholismo, por ejemplo, empezó a desarrollarse, y hasta incluso a principios del siglo XX había autores anglosajones que se extrañaban del índice tan bajo de alcoholismo que había en España, en el Estado español, y esto era porque, claro, aquí el desarrollo industrial y urbano llegó mucho más tarde, ¿no? Y entonces todo esto en realidad fue creando una sociedad más sometida, más triste, más
alcoholizada, por decirlo de alguna manera también, y esto ya empezó a crear conflictos y empezó a calar ya en las propias familias y a partir de ahí pues no se puede negar que seguramente los conflictos familiares y de hombres que pegaban a la mujer porque llegaban borracho, pues no empezar a darse. O sea, yo no voy a negar eso, ¿no? Claro. Pero de ahí a crear una psicosis y a esto hacerlo ya como a convertirlo en generalidad va un paso muy, muy grande, ¿no? Entonces, pero sí se puede decir que a partir de ahí, evidentemente, esa vida en equilibrio del pasado, que tampoco quiero idealizar porque no ha habido nada perfecto ni lo habrá nunca porque el ser humano es imperfecto, empezó a crear unos desequilibrios que hasta ese momento pues no se habían dado hasta ese extremo, ¿no? Y es un poquito, sobre todo el siglo XIX para acá, el desarrollo industrial y urbano es el que trajo un poco este modelo de vida y lo más grave de todo, que fueron los máximos culpables de todo esto, que fueron las leyes estatales creadas por los déspotas que estaban al frente del Estado. Antonio, déjame ver si... Vamos, no quiero poner yo palabras en tu boca que hayas dicho tú, pero yo estoy entendiendo un poco que nosotros no queremos nunca decir que no haya habido maltrato a la mujer o que no exista el patriarcado, sino que no se puede echar la culpa al pueblo, a la gente de todo esto, porque es la sensación que yo tengo a veces, o que creo que tenemos todos, es como que los hombres somos malos por naturaleza como especie, que por eso hay guerras, que el Estado, el pobrecito, pues hace lo que puede porque tal, pero que es inevitable, que las guerras, que es que tenemos ese instinto, que tú también lo has hablado alguna vez, como que hay que luchar contra esa idea, que nosotros por naturaleza queremos vivir tranquilos. Igualmente, tú no estás diciendo que no se pegara, que nadie maltratara a nadie, de verdad existió, pero que esto venía de los poderosos, igual que una guerra viene de los estados, el maltrato a la mujer, el patriarcado está impuesto por el poder, ¿no? El pueblo llano era mucho más respetuoso los unos con los otros. Yo lo que por ahora te estoy entendiendo y lo que también de esta Prado Esteban, es lo que yo entiendo. Y me gustaría preguntarte, bueno, primero si me digas si me estoy equivocando, y luego, por ejemplo, algún ejemplo, no sé, de literatura, de Prado Esteban habla del Quijote, tú tienes seguro refranes, chascarrillos, cosas que le decían las mozas a los mozos que no eran tan, ay, como que me van a violar, ¿no? Es que a lo mejor eran ellas las que cogían al mozo y se lo llevaban a dar un revolcón por la era, o no sé, que nos cuentes, porque yo sé que tú sí sabes. Así es. Sí, muy de acuerdo con todo eso que dices. Precisamente en el Quijote que has nombrado y que menciona Prado Esteban, se puede ver que se describe el papel que representa la mujer en el siglo XVII, y donde se podía ver, por ejemplo, que Sancho se marchaba con Don Quijote ahí a vivir aventuras y la mujer no se quedaba desemparada, ¿no? Se quedaba... su marido se iba, le echaba la bronca cuando volvía, pero ella continuaba viviendo y continuaba con su vida. Evidentemente se puede criticar esto y decir que estamos hablando de literatura y que la literatura es ficción, pero esto no deja de ser una obra ambientada en una época en la que Miguel de Cervantes seguramente estaba reflejando un poco la forma de vivir, ¿no?, que había en ese momento, ¿no? Luego, aparte también, si seguimos con el Quijote, se puede ver el papel que tenía la ama y la influencia un poco que podía tener sobre el propio Quijote, ¿no? Y la sobrina, ¿no? O sea, un poco la ama, pues como que, no sé, a lo mejor idealizándolo un poco, ¿no? Que no digo que exista esa conexión, puede ser un poco esa conexión con la figura de la mujer en ese antiguo matriarcado del que se hablaba, en el que la mujer cántabra tenía mucho poder sobre el hombre y tal, y no sé qué, y que tampoco sería justo, ¿no?, invertir los términos, ¿no?, y que fuera la mujer la que mandara, ¿no? O sea, lo justo es que haya un equilibrio y un respeto mutuo y sobre todo lo que tú has dicho, que me ha parecido muy interesante, que es decir que el ser humano nos han hecho, sobre todo con la frase tan maléfica de Hobbes, de Thomas Hobbes, de decir que el hombre es un lobo para el hombre, y que para eso está el Estado, para protegernos, y que si no viviríamos en un estado de guerra continuo, si no hubiera un orden impuesto desde arriba, pues yo no, pues igual que estoy totalmente de acuerdo contigo y estoy muy, o sea, yo creo que muy en contra de esta postura que nos la repiten tanto desde arriba que al final acabamos creyendo que es una verdad, ¿no? Que es el que, pues eso, de que estamos aquí un poco
pues que somos un ser que somos malos por naturaleza, de que siempre estamos en conflicto. Yo creo que el ser humano por naturaleza, de verdad, lo que quiere vivir es en armonía, es vivir en amor, o sea, de enamorarse de una mujer, el hombre, la mujer de un hombre, o un hombre de un hombre y una mujer de una mujer, y vivir en armonía sin tratar de que nadie te pise, y si no tienes tu corazón contaminado, tú tampoco pisar a nadie. Y todos estos rollos de buscar enfrentamientos, de criminalizar una parte, es un poco como también como el tema de sin salirme del tema que nos trata, pero un poco como el tema del racismo, el ser humano esclavizó, por ejemplo, a la raza negra, lo que fue un hecho atroz y totalmente denunciable, pero eso no demoniza a la raza blanca porque sí. O sea, era un grupo de blancos que dominaron a negros, pero que muchas veces incluso compraban a esclavos negros a otros negros que se los vendían. O sea, había negros que comerciaban, que esclavizaban previamente a otros negros y luego se lo vendían a los blancos, ¿no? Entonces, eso que convierte ahora que has dicho esto, disculpa, mujeres en el patriarcado también, o sea, es un dato, es un hecho que el patriarcado existe gracias también a muchas mujeres. Sí, evidentemente, o sea, el propio feminismo institucional, que lo hemos dejado claro, no el feminismo pues a lo mejor más de base, que es muy bueno, porque yo he conocido a gente feminista y evidentemente ellos te explican, y ellas, porque hay casi tantos hombres como mujeres, que lo que buscan es la igualdad, ¿no?, entre el hombre y la mujer, y eso, evidentemente, si es verdad que existe ese desequilibrio que le ha existido en las altas capas de poder, pues sería lo justo, evidentemente, que haya esa igualdad, pero lo que no puedes es basar tu lucha, a lo mejor en doctrinas no contrastadas y no profundizadas, y basadas en mentiras que a lo mejor se lanzan porque repetimos unos y otros como papagayos, y vamos lanzando mentiras sin mala intención, pensando que son verdades, pero que no dejan de ser mentiras, ¿no? Y entonces es un poco sobre todo por la cuestión que te he comentado de falsear el pasado, ¿no? Y echar demonizar sobre todo a las clases populares, ¿no? Que es un poco como que la violencia, la llamada violencia de género, nace de abajo y no de arriba, ¿no? Que es un poco, el fin de, por lo menos, de mi intervención en el día de hoy. Que si no nos vigilan, estaríamos las pobres mujeres pues muriendo a puñados, y que somos unos salvajes, que necesitamos más policía todavía, más armas que nos controlen, porque si no, pobrecitas. Bueno, en este caso las mujeres, pero se ven en muchos otros ámbitos, como tú estás mencionando. Sí, así es, y no sé, y entonces sobre todo eso, de ya, no sé, para terminar con la pregunta que me has hecho, simplemente, pues estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? De que yo creo que en una sociedad de millones de personas, y más tan no sé, tan egoísta y competitiva como la que han creado, ¿no? Y ya donde estamos todos totalmente sometidos al Estado, y necesitamos dinero para vivir, ya no somos libres, en una palabra, somos menos libres que nunca, por mucho que nos cuenten todo lo contrario. Pues desde aquí, pues evidentemente nos solidarizamos con las mujeres que sufren y que son maltratadas por sus maridos, pero al igual que nos solidarizamos con cualquier otro ser humano que también sufre, ¿no? Porque también hay casos a la inversa también, mujeres que maltratan a hombres, hombres a hombres, mujeres a mujeres, o sea, lo que no hay que crear es una psicosis, que es lo que crean los medios de comunicación al servicio del poder, de que ya van 30 muertes en lo que va de año. Pues sí, pues van 30 muertes de hombres a mujeres en una sociedad de millones de habitantes, que es una pena, pero que son cosas que siempre han ocurrido y que desgraciadamente seguramente van a seguir ocurriendo, pero también está habiendo asesinatos de hombres a hombres, de mujeres a hombres, de mujeres a mujeres, y sobre eso no se pone tanto hincapié. Ahí, o sea, yo entiendo, por ejemplo, que los datos, que hay muchas menos mujeres que matan, eso, pero bueno, pero creo que se trata eso del cómo se da la noticia, del cómo, el énfasis que se hace, de cómo se tergiversan las palabritas, los datos, que disculpas de interrumpir, solo te cuento que a mí me gustaría, aparte, obviamente, solidarizarnos, que no tiene esto duda, que vamos, que a nadie le gusta lo que muchas cosas, pero precisamente yo creo que el hablarlo hace que pudiéramos cambiar esta realidad, que a veces el convencer a alguien de que es una víctima
no le está haciendo ningún favor. A mí me gustaría un poco, si nos da tiempo, que llevamos ya un buen rato charlando, pero quizá no sé si en otro programa, hablar de esto, de cómo te han puesto esas ideas en la cabeza y qué objetivo tienen y cómo tú podrías, a lo mejor, no sé si se pueden cambiar, pero por lo menos saber lo que están haciendo con nosotros. Y qué efectos tiene, pues hablar de psicología, de tal, porque aparte de que está claro que hay que evitar esto, pero el demonizar a una parte de la sociedad, yo no veo que sea la solución, y tú por lo que estás diciendo veo que tampoco. No, evidentemente, y sobre todo ya de cara a la propia mujer es una situación que la aboca a una situación supuestamente peor de la que previamente traía, ¿no? Que hay que ver de dónde viene esa situación, que ya hemos dicho que no es tan lejana en el tiempo, porque lo que has comentado antes, de que cuando se dice, porque mi abuelo no pegaba a mi abuela, pero tengo un amigo que su abuelo sí pegaba a su abuela y tal, y se habla de su abuelo, de su bisabuelo, como si fuera ese pasado del que estamos hablando, y tampoco yo me quiero remontar al siglo XIII, como hemos dicho, ni al XII ni al XI, sino simplemente pues a lo mejor un poco más allá del siglo XIX. O sea, es que estamos hablando, cuando hablamos de mi abuelo, mi bisabuelo, estamos hablando de un pasado muy reciente, que nosotros lo podemos ver como muy lejano, porque evidentemente no existíamos y aquello ocurrió mucho antes de que naciéramos, pero en realidad, mirando con perspectiva histórica, es algo que está ahí, ¿no? Y entonces es toda esta degeneración que ha ido habiendo en la forma de vida, en las relaciones humanas y demás, y de sometimiento y de pérdida de libertades, ya habían empezado en la época de nuestros bisabuelos y bastante más atrás. Entonces, por eso a lo mejor me he remontado bastante más atrás en el tiempo, y hay que ver el origen, porque es algo que viene muy de atrás. Entonces, es decir, eso, que a mí estos argumentos, pues evidentemente nadie se va a inventar esa historia de que un abuelo pegó a su abuela, ¿no? Y tal, ¿no? Si la cuentas, porque es verdad. Está ocurriendo hoy en día. Sabemos que ocurrió y tristemente ocurrirá, pero queremos saber de dónde viene, no que eso siempre ha sido así, que los hombres siempre han sido malos, que eso es lo que creemos que es un dogma, una doctrina que nos la están repitiendo y no tiene, o sea, históricamente no es real, eso. Queremos saber cuándo empezó y por qué esta información se está dando y con qué objetivo. Yo por lo menos, lo veo como que estamos escarbando, no negando. El objetivo es complicado, porque habría que estar en la mente de estas personas, de los que nos controlan, para saber cuál es el objetivo final, pero parece claro que el objetivo es dividirnos, pero ya no solo al hombre con la mujer, sino a todos en sí, ¿no? Estás en el trabajo y al jefe le interesa que los compañeros se lleven mal, porque considera que así son más productivos, se van a unir menos, porque ya se sabe lo de el dicho, que puede sonar atópico, pero que es muy real, del divide y vencerás. ¿Sabes? Estamos en una sociedad cada vez más atomizados, aculturados, hemos perdido un poco esos vínculos que tenemos, porque, por ejemplo, hay una cosa, incluso los de nuestra generación, de los que hemos nacido en los 70, incluso ya con un modo de vida como el que estamos hablando, ya totalmente destruido, hemos pequeños chispazos de ese pasado, por lo menos los hemos conocido. Chispazos que igual tristemente ya las generaciones que han nacido después o que están naciendo ahora ya no van a conocer nunca, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre se ha hablado, cuando estos barrios de los que somos aquí, barrios periféricos de grandes ciudades, la gente llegaba del campo a la ciudad, como que había como otra convivencia, como otra unión, una solidaridad. Llegaba, por ejemplo, la Navidad, sin volver a querer hablar sin querer darle una connotación religiosa al asunto, sino simplemente de épocas en las que parece que la felicitación entre las personas o la humanidad un poco como que parece que el amor parece que está un poco más a la orden del día, aunque hoy en día esté muy falseado ya, pero se veía como no sé, que llegaba la Nochebuena y los vecinos unos con otros se felicitaban, había cualquier problema y un vecino salía a ayudar a los otros. Eso, quieras o no, Juan, no sé si tú lo recuerdas, pero lo hemos vivido un poco nosotros, ¿no? Lo hemos conocido. Era gente que venía de los pueblos, era la primera generación, nuestros padres, y de barrios obreros, y tenían todavía esta cosa del campo, de que si había un problema se juntaban todos, y muchas otras cosas. Eso es. Y yo no sé, o sea, sé que ya hay machismo, pero bueno, eso es lo que dices tú, coletazos quiere hacer un poco ver cómo era, que a lo mejor no nos están contando todo, ¿no? Que dicen que la historia, que si no la conocemos está
hemos condenados a repetirla, que la sueltan esa frase una y otra vez, pero no te dicen, pero la historia que yo te cuento, no vas a saber otras cosas que no me interesa que sepas, entonces no puedes, o sea, lo único que haces al final, vale, no tienes todos los datos, no puedes saber, ¿no?, cómo era antes, bueno, cuesta, se puede, pero cuesta, está muy enterrado todo. Evidentemente, sí. Lo que pasa que ya cuando vas un poco investigando, y sobre todo gracias a lo mejor al trabajo de autores como los que tampoco lo vamos a estar constantemente, como dijiste, nombrando, pues empiezas a ver las cosas de otra manera, y empiezas tú a analizar lo que tú has vivido, lo que a ti te han contado, los pensamientos que te empiezan a cuadrar ciertos datos que tienes en tu memoria de lo que has vivido y de lo que te han contado, ¿no? Entonces empiezas a ver, por ejemplo, pues esto, lo que te digo, estos chispazos de a lo mejor que vienen, que a lo mejor ya estaba muy perdido de antes, pero todavía quedaban, no me quiero repetir otra vez con la expresión, pero chispazos de ese pasado en el que se vivía un poco más, existía más el apoyo mutuo, y en el que la mujer no estaba tan ninguneada como a lo mejor nos han querido hacer ver. Yo, por ejemplo, siempre pongo de ejemplo una cosa, y muchas veces he tenido problemas por decir esto, porque personas un poco a lo mejor que han estado más en el dogma del feminismo oficial, pues me han acusado de decir que porque ya haya conocido eso no significa que sea la generalidad, ¿no? Y pueden tener razón, pero cuando tú empiezas a preguntar a la gente y empiezas a decir, tú de todos tus familiares, tíos, tías, abuelos, abuelas, vecinos, vecinas, ¿cuántos casos conoces en los que puedas decir el marido manda sobre la mujer o la mujer sobre el marido? Sí, que está oprimida. O sea, eso es. Yo en mi caso, por ejemplo, dices, pero claro, si tú conoces a 20 familias, no hay 20 familias en esta sociedad, hay millones, miles o incluso millones, y ya no salimos del país, ¿no? Pero es que hablas con otro, le haces esta pregunta y te dice lo mismo, y hablas con otro y te contesta, cuando te contestan de verdad y están con la mente abierta de querer debatir y dialogar y querer ver las cosas por sí mismo, pues te salen, pues muy pocos casos te salen de que uno domine sobre el otro. O sea, cuando de verdad en una pareja lo que domina es el amor, no existe el sometimiento. Sí, o bueno, que pueden tener uno más fuerza o más peso en una parte de la relación, en el otro, pero que yo por lo menos no me gusta tener la idea esta de una mujer como un ser débil y incapacitado y sumiso por mi culpa, al contrario. O sea, yo pienso que de hecho, pues no sé, que tienen más poder en muchas cosas. Lo que pasa es que no lo ejercen como el hombre, a lo mejor, que le gusta dar el puñetazo en la mesa en algunos casos, o no sé, que es más obvio y es muy fácil de obviar y de ridiculizar y de poner de manifiesto, aunque no sea un caso que ocurra en todos los hogares. Sí, así es, y no sé, es un poco, yo veo como que sí, que evidentemente las relaciones humanas han ido deteriorando bastante y siguen deteriorándose tristemente, y estamos ahí, pues cada vez que tenemos un problema recurriendo a que nos lo resuelva, no a resolvernos nosotros mismos, sino que a pedir ayuda del Estado, que es un poco lo que han hecho con la mujer, y eso es, y sé que existen esos problemas, pero yo también, incluso en el presente, miro y a veces te lo he preguntado, o sea, sí es verdad lo que dices tú, a veces parece que en una pareja lleva un poco más el peso la mujer, en otras parece que es un poco más el hombre, ¿no? Siempre te salen ahí casos de los dos tipos, pero cuando es una pareja auténtica, notas al final que lo que hacen en el fondo es a lo mejor un reparto de papeles y de una manera tácita, seguramente no hablada, sino pues eso, y con los vaivenes y con los problemas que pueda haber, no vivimos, con todos los problemas que hay, no vivimos tampoco una sociedad tan espantosa a nivel familiar como nos quieren contar, porque es que es un poco, es ya cuando ya no pueden dominar del todo, es cuando se meten en tu casa. Se han metido ya a regular las relaciones de familia. En todo, en tus hijos, en todo. Se meten en absolutamente todo. Sí, cuando se meten en eso ya es como ya la derrota definitiva, y por eso estamos prácticamente, no se puede decir derrotados del todo, porque yo tampoco quiero dar un discurso derrotista. Pienso que habría soluciones contra esto. Hay que estar animado, no hay que desanimarse, hay que estar animado.
Sí, por supuesto, pero bueno, pero sí que hay que reconocer verdaderamente que estamos en un momento muy crítico, ¿no? Y, por ejemplo, aunque no sé hablar del tema que nos está tratando, pero es un poco esa invasión, ya se da, pues, por ejemplo, con la televisión, ¿no? Sí. O sea, la televisión es que yo hasta no hace mucho no lo veía de esta manera, lo veía como algo normal. Nos hemos criado con la televisión desde niño, y siempre ha sido como un objeto familiar, pero claro, ya cuando empiezas así un poco a analizar el tema, te das cuenta de que, por ejemplo, es como que ciertos seres, individuos muy despreciables, se meten en tu casa. Sí, o sea, ponen la tele y lo ves. No, y además no estás hablando el uno con el otro, no estás escuchando a tu abuelo, que es el que de verdad te puede enseñar algo de la vida, estás escuchando a un papanatas que te está contando tonterías. El abuelo que lo que quedó fue relegado a un rincón. Cuando y que por favor se callara, te están metiendo ideas que me estoy perdiendo mi película o mi programa favorito, ¿sabes? Y también, o sea, a mí mira, has mencionado la televisión, no sé el tiempo que llevamos, tú también dime si podemos dejar más para otro día, pero a mí me interesa mucho este tema de la televisión y de cómo nos van metiendo esas ideas y de cómo nos gobiernan sin que nos demos cuenta, porque yo creo que bueno, hacemos un poco como el perro, tú le tiras un hueso, una pelota, y mira y se va corriendo hacia la dirección del hueso, de la pelota, o lo haces así con la mano, señalas y miran donde tú has señalado, porque tienen esa manera, de ese instinto. El gato, en cambio, se te queda mirando a la mano. Yo no es que diga que los perros son tontos, pero creo que hay que ser un poco más gatuno, que si te tiran algo, mira primero de dónde viene, quién te lo ha tirado, por qué, y deberíamos de ser más gatunos en este sentido, quedarnos mirando a la mano. En este caso, si vale la analogía con las noticias, el de dónde viene, de qué fuente, buscar la fuente original, entender qué intención hay, porque el hueso se lo tiras porque le quieres al perro o le quieres distraer para tú irte a otro lado, o que no te muerda, o que o sea, hay que ser muy desconfiado en general yo lo veo sano con los medios de lo ves. Es que has mencionado Orwell, pero yo veo que son medios dicen de comunicación, pero bueno, yo los llamaría intoxicación, que ya la gente ya está empezando a despertar en ese sentido, medios de distorsión, son medios que están mediando entre la realidad y tú, entonces ya desde ese, bueno, o sea, que hay que tener muy claro que la televisión, es que fíjate cómo no suele ser casualidad, que empezó la cosa a empeorar mucho cuando ya la gente no se cuenta historias unos a los otros, cuando ya no hablamos, no estamos, aunque parece que quiero volver a la cueva, pero al calor de una hoguera, hablando unos con otros, escuchando a los sabios, las personas, las sabias de la tribu. Pues ahora no, ahora estás escuchando un aparato que bueno, ahora ha cambiado, ahora es internet, pero nos están lanzando mensajes. Y esto para mí es la clave, que no nos está dando mucho tiempo, pero yo creo que el tema del feminismo es parte de todo un mensaje que habría que analizarlo y tener mucho cuidadito con todo lo que dejamos gente en nuestra cabeza, igual que la comida. Tú ahora somos conscientes en teoría de que si comes algo que tiene pesticidas o carne o verduras, o sea, estamos todo el día pensando en que cuidado con esta comida, cuidado con la otra que engorda, que pues las imágenes y los mensajes, las palabritas, o sea, es que nos creemos que eso es algo de los nazis o de no sé, de la distopía esta de George Orwell, como si fuera una cosa fantástica, pero es que es lo que estamos viviendo, pero mucho más de lo que nos podemos creer. Entonces tenemos la actitud esta como de bueno, tal, pero no quieres creer realmente que nos están gobernando unas personas con unas intenciones pues que a mí me cuesta creerlo, pero es que son malévolas, o sea, si vamos a ver, si puedo explicar esto. En el tema del feminismo, incluso aunque fuera real, que ya estamos diciendo que yo creo que no lo es, que el hombre siempre ha sido un malvado, que tenía a la mujer oprimida, que si no nos controlaran, pobrecitas, entonces hay que poner leyes, pues no sé, anticonstitucionales o qué, porque las leyes que están poniendo para proteger a la mujer, vale, yo diría, bueno, aunque esto fuera verdad, cualquier psicólogo te puede decir que si tú quieres solucionar ese problema, no puedes, o sea, repetir ese mensaje una y otra vez. Podrías, por ejemplo, si me vas a lavar el cerebro, pues háblame de casos como los que tú me hablabas del pasado, en los que los hombres vivían y las mujeres vivían en paz, se querían los unos a los otros, se respetaban. Pero no, o sea, en vez de eso tú puedes encontrar 200.000 ejemplos en la historia
de parejas, de formas de vida. No tiene por qué ser monogamia, puede ser poliamor, tribus, matriarcales, patriarcales, lo que quieras, pero de respeto los unos con los otros. Pero no hacen más que repetirnos ejemplos de malos tratos, de opresión, de maldad, igual que no hacen más que ponerte ejemplos de caos, de guerras, de destrucción, que si no llega a ser por tal rey que ganó la guerra, que firmaron la paz, tal. Es toda una manipulación la idea principal para mí es que se ha ido sofisticando con los años hasta niveles que son, parecen de ciencia ficción, pero se ha ido sofisticando. Y ahora ya no nos damos ni cuenta, porque antes era como muy obvio, muy burdo, soy el rey, te corto la cabeza cuando hagas lo que yo diga, pues. Pero es que ahora es como te creo un problema, tú me vas a pedir más tanques, más armas para solucionarlo, entonces yo estoy haciendo lo que tú me dices y lo que tú has votado y como tú lo has votado, cuando eso es todo una gran mentira. Y yo creo que, bueno, no sé si nos da tiempo a hablar de otras alternativas, pero para mí es básico entender la manipulación que han ido con los siglos perfeccionando, una manipulación constante que no digo que no haya existido nunca, que ya desde la antigüedad existía, ¿no? Pero sí, pero no al extremo de hoy en día, claro. Sí, entonces dices que sigamos aquí para adelante, charloteando, ¿o qué? Sí, vamos pues bien, vamos por los 41 minutos, o sea que si te apetece, yo por mí, si no aburrimos a los oyentes, bueno, yo por mí sigo hablando si quieres, ¿no? Sí, eso es. Y bueno, sí es verdad que ya hemos tocado un poco lo que queríamos hablar hoy, un poquito más o menos por encima, pero sí podemos ir, si quieres, pues a lo mejor terminando con nuestras conclusiones, ¿no? Y es un poco, a lo mejor repetirnos sobre lo que hemos ido diciendo, pero estoy muy de acuerdo contigo. Además, estamos en... yo creo que aquí lo que hay que buscar, o sea, no hay que caer nunca en el victimismo, como dices, porque eso es lo más dañino que puede haber, ¿no? Y es lo que están haciendo con la mujer. O sea, en realidad están vendiendo la moto de que la están ayudando y lo que la están es haciéndola cada vez más indefensa, en una palabra, ¿no? Porque es que aparte es que ya llega un momento que es el tema que estamos hablando y por eso mencionamos tanto a la mujer y al hombre a la mujer por un lado y al hombre por otro, pero yo es que me gustaría sería algo para hablar a nivel genérico con respecto al ser humano. O sea, el ser humano en sí, cuando ya es adulto, si siempre le van a resolver los problemas, supuestamente lo de resolver entre comillas, porque en el caso de las políticas de género no resuelven sino que empeoran, ya están creando un problema porque están destruyendo al individuo. O sea, el individuo siempre, no de manera individual solo, que también es importante la individualidad, sino de forma colectiva y horizontalmente, o sea, más o menos horizontalmente, con sus iguales, se han ido resolviendo sus problemas, ¿no? No han tenido que depender de estas fuerzas oscuras que, como tú bien dices, generan el problema para luego resolvértelo ellos mismos y tenerte comiendo de la mano, ¿no? Y entonces es un poco pues el gran problema de hoy en día. Entonces, ahondando en lo que acabas de decir, hay menos libertad que nunca porque hay más control que nunca. O sea, es un principio básico. Sí, pero es un control que no se nota, que no notamos. De alguna manera. Sí, digo que es un control que no notamos, que no es tan obvio como antes. Es el mayor logro de los poderosos es el hacernos creer que literalmente tenemos voto, cuando es una farsa total. Bueno, está claro. Hemos mencionado antes los consejos abiertos, por ejemplo, como un ejercicio de democracia auténtica, porque en mi opinión solo es la única democracia que puede haber es la horizontal, la asamblearia, ¿no? La que tú te juntas con tus iguales y decides lo que hacer en tu entorno, ¿no? Porque evidentemente, claro, te justifican de que eso hoy en día es inviable, claro, pero porque han creado este gran ogro en el que vivimos, que son los estados modernos en los que se viven de manera antinatural y artificial. Evidentemente, hoy en día, ya no solo por la atomización que he dicho antes, que hemos sufrido, que cada uno va a lo suyo y que se han perdido esos valores de apoyo mutuo, y la educación que hemos recibido, sino por el modo de vida industrial y urbano en el que vivimos, pues a lo mejor sería imposible
ahí les daría la razón, le diría, se montaría el caos, sería imposible organizarnos ahora mismo así, pero claro, es que esto viene de una forma en la que unas sociedades que con sus aciertos y con sus errores, con sus problemas también que los tenían, vivían de una forma mucho más en armonía con la naturaleza y mucho más en armonía también con la propia naturaleza de nuestra especie, que es una especie que ha subsistido gracias a la cooperación, ¿no? Y al apoyo mutuo de unos con otros. Pues entonces, algo que también se mancha, incluso cuando se habla de que siempre que hay un hallazgo de un castro romano y tal, se dice esta tumba era de un reyezuelo porque tenía objetos de gran valor y tal, siempre, o sea, nos quieren también meter la moto de que esto siempre ha sido así. Sí, se interpreta la historia cuando interesa, desde un punto de vista sesgado. Eso es. Se habla de otro... Sí, eso es, sí. Se entiende todo desde nuestro punto de vista, entonces no podemos entender que estaban organizados a lo mejor de otra manera o que no tenían ese punto de vista, o que incluso aunque fuera un rey, ¿sabes tú qué poder tenía él de meterse en la casa de nadie o de escribir una ley de si puedes adoptar o abortar o hacer lo que te salga de ahí mismo? O sea, es que ahora nos hacen ver que, bueno, que gracias a ellos, menos mal, que si no estuvieran ellos... Sí, que nunca han existido derechos y libertades hasta que ellos los han recogido por escrito en sus constituciones y en sus códigos, ¿sabes? Es un poco... es como decir, es que muchas veces no hace falta no hace falta recoger nada por escrito de verdad cuando existe, o sea, no sé, es como que no... O sea, simplemente es algo natural, que es el derecho natural que es el que se manifestaba a través del verdadero derecho democrático, que era el derecho constitucionario, el que creaba la propia gente a través de las costumbres y que eran como las que posteriormente se empezaron a recoger por escrito, que por ejemplo en el tema de las aldeas, pueblos y villas, pues fue cuando empezaron a tener sus propios fueros. No eran otra cosa que recoger por escrito las normas que ellos ya tenían de convivencia y que eran creadas por ellos mismos. Esas de verdad eran las normas democráticas y no las de ahora, por mucho que digan que emanan del Parlamento y el Parlamento está constituido por la voluntad popular porque están los representantes del pueblo, ¿no? O sea, es la gran falacia del parlamentarismo en el que vivimos. Mira, aunque me has dicho que a ver si vamos concluyendo, a mí me gustaría hablar a ver todo lo rápido que pueda o sin detenerme mucho en algunas... No hay prisa tampoco, todo lo que te pida el cuerpo, Juan. Bueno, pues mira, te cuento. Yo vuelvo un poco al tema este de cómo han logrado hacernos creer eso, que ahora gracias a ellos, que antes vivían fatal. Bueno, yo no soy psicólogo, pero bueno, es muy sencillo saber que si tú a un niño le dices eres tonto, al final se lo cree. O sea, parece que si tú dices eres tonto va a reaccionar, pero no, o sea, su cerebro al final lo asimila, entonces no se esfuerza por cambiar. Esto es una manera muy básica de maltratar, ¿no? De humillar, de doblegar la voluntad del otro, que quizá esto se hacía muy antiguamente, tal. Otra forma de manipular es, por ejemplo, decir, no, si no eres tonto, que no eres tonto, no eres tonto. Oye, no te preocupes, que no eres tonto. También de alguna manera al final, ¿por qué me dices que no soy tonto si no lo soy? ¿Sabes? ¿Por qué no me dices qué guapo eres? ¿Sabes? Entonces es otra manera también de victimizar, de hacer un inútil, básicamente, ¿no? Si yo te digo que no eres tonto 200 veces, es como si te digo, no te preocupes, muchas veces te vas a poner nervioso porque te estoy yo transmitiendo preocupación, ¿no? Entonces lo ideal parece ser, bueno, que sería más hablar en positivo y dar herramientas a este niño para que sea autosuficiente y libre, o sea, no tú decirle cómo lo tiene que hacer o que no es tonto, que es listo, sino tú, bueno, ir dejándole que se enfrente a problemas, tal. Pero bueno, el poder estatal y estos mecanismos de manipulación, de control, en una vuelta de tuerca más, no te dicen eres tonto, ni qué listo eres, ni nada, no te dicen que tienes mucha suerte o eres muy inteligente, en este caso, siguiendo con la misma analogía, eres muy inteligente, pero de una manera... creo que se podría decir subterfugia, eres muy inteligente gracias a mí. Qué listo eres, te doy un premio, te doy una chapita con mi logotipo, te pongo una camisa del color que yo te digo y eres muy inteligente. Entonces el niño asocia que su capacidad de inteligencia pues es gracias a este padre, ¿no? Que le está controlando y tal. Para mí es muy importante, o sea, es importante ir viendo estos mecanismos porque es como nos maltratan, nos crean dependencia, siempre nos imbuyen la idea de que lo hacen por nuestro bien. Las mafias, o sea, es muy burdo, pero es que
hacen eso, es decir, te necesitas protección y tú no, si yo estoy en que sí, y como no, como se te ocurra no necesitas protección, pues ya sabemos qué te pasa. Y bueno, el verdadero control que se ha sabido siempre, y cualquier maltratador va a hacer eso, intentar alejarte de otras fuentes de información para que solo tengas la suya. O sea, hay una serie de mecanismos mentales que yo, sin ser experto, es que hay que leer 2 libros y 4 tonterías, ver 2 documentales y te das cuenta de lo que hacen y cómo lo están haciendo. Pues no hay más que ver que cualquier gobernante que llega al poder se dedica a cambiar los planes de adoctrinamiento, bueno, de estudio los llaman, y a reescribir la historia, que es lo que decía Orwell. A mí está muy usado este póster de la mujer está remangándose, creo que lleva una camisa azul y no sé si un pañuelo, y lo han usado mucho las feministas. Creo que decía "we can do it", podemos hacerlo. Es un poco esto que te digo, de decirle al niño qué listo eres, pero es gracias a mí. O sea, ponen a la mujer con un logotipo, creo que era de una empresa, de una eléctrica, la Westinghouse, no sé qué, y con unos colores, un uniforme. Es una trabajadora asalariada, no es una mujer libre. Incluso hasta si hacían carteles así de una campesina, lo asociaban siempre con sus colores, sus ideas, que eso es lo que funciona a nivel de subconsciente. Entonces te están diciendo que puedes hacerlo, pero de alguna manera te pasa que, o sea, cuando a una mujer se le ha tenido que decir que puede trabajar o que puede educar a sus hijos, eso o que eso puede es, ser libre sexualmente. Nunca, puesto dedo en la llaga, sí, nunca, señor. o sea, la Iglesia intentaba y tenía mucho poder de represión, pero no tenían nada comparado con... Es como cuando se habla de la Iglesia, que malos eran que cobran un diezmo. Pues sí, pues qué mal, pero ojalá me cobran a mí un diezmo ahora de los impuestos. ¿De impuestos? Claro, Sí, entonces sí. Este tipo de manipulaciones es lo que habría que darnos cuenta, porque aunque no estamos libres, es como la comida, tú te lo estás comiendo, vas por la calle, ves un póster de una chica muy guapa, tal, muy anoréxica, y eso se te está metiendo en la cabecita. Pero bueno, si ya sabes de qué va, más o menos, lo puedes ir evitando. Entonces, ahora el Estado, los poderosos, están metidos, bueno, digo Estado por decir algo, porque seguramente no es la gente que está moviendo los hilos, está por encima de los estados, pero nunca nadie se ha metido, a lo largo de la historia se ha metido tanto en nuestras casas, en nuestras costumbres, en nuestra sexualidad, todo, o sea, y bueno, a mí esto me parece muy, muy básico. Nos han hecho crecer, yo lo veo con los hombres, en particular yo voy a hablar de lo que yo he sentido. Yo sé que las mujeres tienen otras luchas chunguísimas, también de ideas que les han metido. A mí en particular yo siento que los hombres nos han hecho crecer con complejos, traumas, culpabilidad, toda una fabricación de que somos lo peor, de nuestra propia sexualidad. Si eres heterosexual, está muy machacado ahora mismo, y era lo que usaba la Iglesia de forma de control con las mujeres y las hacerlas sentir culpables. Entonces, que no vengan ahora con que esto es por el bien de la sociedad, porque si es por el bien de la sociedad no te harían todo este machaque que nos tienen sometidos. Estoy mirando así un poco, pues sí, rápido, tengo unas notas aquí, pues porque hay muchos temas de cómo, o sea, pensemos en los bancos, en cómo utilizan ellos el patrón de te doy esto, gracias a mí, todo como te están haciendo un favor, cuando en realidad te están esclavizando, robando. Son cosas horribles las que nos hacen, pero siempre te lo van a vender con una sonrisa, con un tal, y esto no es una cosa de ciencia ficción ni de bueno, pero no hay que exagerar, no, es que vivimos así, entonces hay que estar muy alerta. O sea, son todo términos de la sociedad del bienestar. Es como estar bien, pero donde yo te diga que tienes que estar, no puedes estar bien en otro lado ni donde tú quieras estar, y son términos pues como habló Orwell, que usa la neolengua. A mí me gustaría hablar de estoy saltando un montón de cosas, pero de cómo se desarrolló este arte de la manipulación ya en nuestra época moderna. Félix Rodrigo Mora habla de los 60, de los años 60, de la llamada liberación de la mujer, y bueno, antes de eso también sí, eso también da mucho juego para otro programa también, a que sí, estaría muy bien tocar ese tema. Sí, hay un salto ahí que no menciona, me sorprende que no hablen de Edward Bernays, que fue le llaman que fue como el inventor de las relaciones públicas.
Fue el sobrino de Sigmund Freud. Él básicamente aplicó todas las teorías de su tío sobre el subconsciente a la venta de productos en masa, pero no solo a eso, sino a la política. Si tú miras, y a la dominación, si tú miras en la Wikipedia, pues te dice datos así muy, pues que fue como se le considera el padre de las relaciones públicas, de la propaganda. Bueno, usan esta palabra, también sorprende, pero la usan. Bueno, que escribió cristalizando la opinión pública, porque él desarrolló técnicas como para hacer pensar a la gente una cosa, necesitar productos que no necesitaban. Fue asesor de varios presidentes de Estados Unidos. Bueno, pues que tiene mucha influencia en la cultura y del pueblo estadounidense, tal como es hoy en día, que sin él no sería así, que lo mencionan. Hablan del documental El siglo del yo. Este documental, bueno, lo recomiendo, aunque está hecho por la BBC, que es también manipulación y propaganda, pero si lees entre líneas lo puedes flipar también lo que se habla en ese documental de cómo es esto que te digo, se ha ido sofisticando todos estos medios. Edward Bernays, pues en la Wikipedia simplemente dice que sentó las bases de las relaciones públicas, integró las relaciones públicas en la empresa moderna, que aplicó ciencias sociales, económicas, tal, siempre dice beneficiando siempre a la empresa y al público. Y tuvo la visión de que las relaciones públicas constituían un mecanismo social que se podía usar para mejorar nuestra sociedad, que contempló la ética, la deontología profesional, que es parte de las relaciones públicas, tal. Pero bueno, que fue uno de los pioneros en las relaciones públicas, hablas como muy, pues eso, políticamente correcto. Estuvo como conferenciante de paz, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, o sea, que le asocian a palabras como paz y ética y tal. Cuando habla de Barack Obama, que ha estudiado sus aportes, lo llaman aportes. Si tú investigas, este hombre, escribió el libro Propaganda, no es un que usara la propaganda, no, es que el término, escribió un libro ya titulado así, literalmente Propaganda, en 1928. Directamente lo titula así, directamente, ¿no? Ya. Lo que pasa es que luego, como lo usaron los nazis... Juan, sí, dime. Este no fue el que dijo, por ejemplo, en relación al tema de la mujer, cuando... Sí. Promovió un poco que como un símbolo de libertad, que la mujer, por ejemplo, fumara, y que llamaba a los cigarros como antorchas de la libertad, ¿no? Como si fueran pequeñas antorchas de la libertad, ¿no? Con respecto a la mujer, ¿no? Promovió un poco, no, lo creó totalmente, no lo promovió un poquito, no, es que lo creó él de la nada. Ahora te cuento que, o sea, precisamente como este libro de propaganda lo usaron los nazis, luego cambió el término a relaciones públicas, pero propagar, pues está claro, es extender una idea, suena un poco a plaga, a peste, pero es que lo que hacía este hombre con las ideas de su tío sobre el subconsciente, que él vio que nos mueven, tenemos motivaciones que están ocultas, entonces si tú eres capaz de manipular de tocar esos hilos, esas intenciones, te pueden convencer de cosas que ni tú sabes que quieres. Entonces vamos a ver cómo según la Wikipedia mejoró la sociedad. Por ejemplo, te voy a decir unos pocos logros de este hombre, o aportes, y que no nos olvidemos que estamos viviendo eso, que no creamos que esto es de un tío loco que vivió no sé cuándo, no, que es que hoy en día es lo que vivimos a diario. Lo que pasa es que no nos vale la misma herramienta, la tenemos que ir actualizando, ¿no? Pero por ejemplo, en su libro de propaganda, este tío decía, Edward Bernays, muy interesante, decía: si entendemos los mecanismos y motivos de la mente de grupo, entonces es posible controlar y reglamentar a las masas a nuestra voluntad, sin que ellos lo sepan. Esto lo está diciendo en 1923, ya en 1928, o sea, es antes de lo que nos hablan de los nazis y tal, o sea que es importante. Él lo llamaba ingeniería del consentimiento, o sea, para conseguir que todo el mundo esté de acuerdo. Él creía que era necesario tener un gobierno de sabios. Él decía que ya que habíamos elegido la democracia como forma de gobierno, que no se podía dejar a las masas, ya que estas masas se mueven por fuerzas muy poderosas y peligrosas que nos pueden llevar al caos, como es el subconsciente, la muerte, el sexo, todo esto que había descrito su tío, pues tenemos que tener un comité de sabios que les controle sin que ellos se den cuenta y manipula a la sociedad para dominarles por su bien. O sea, el tío tampoco te creas que lo disimulaba mucho. Y bueno, pues, pero es que era muy extraño, porque él, por ejemplo, estuvo en una conferencia de paz en la Primera Guerra Mundial. Primero estuvo, antes de nada y de escribir todo esto, él estuvo participando en una campaña activa para convencer a la opinión pública estadounidense de participar en la Primera Guerra Mundial.
Entonces le decía, vamos a traer la paz, la democracia a Europa, queremos traer la democracia a Europa, queremos traer la democracia a Europa. Él lo repetía, él ha vivido 103 años o algo, se ha muerto hace poco relativamente, o sea, ha vivido toda la evolución esta de cómo nos han ido lavando el cerebro cada vez mejor. Y él te lo cuenta, te dice, fuimos aquí, allí, y le decíamos, vamos a traer la democracia a Europa. Pero luego él te lo dice como con una sonrisa, pero luego te dice, ese era nuestro eslogan. O sea, que realmente es un personaje muy extraño, porque convenció a las mujeres para fumar, pero luego a su mujer la tiraba los cigarrillos por el retrete. O sea, que no es que digas, pobrecito, es que él no sabía que estaba creando la bomba atómica. No, es que sabía lo que estaba creando, lo usaba para vender productos. O sea, por ejemplo, el tema del bacon en el desayuno lo inventó él. O sea, le contrataron, no sé si eran industrias cárnicas o de alimentación, ¿no? O sea, la idea esta que tenemos del bacon crujientito por las mañanas, que es la mayor barbaridad que puede hacer al cuerpo, lo inventó él y tuvo médicos apoyando las campañas. El tema del tabaco que has contado tú, pues directamente, o sea, las mujeres no fumaban, estamos hablando del 1920 y algo, 28, 29, no fumaban, y era un problema muy grande para las tabacaleras, que estaban metidas en este sistema de producir y tener que vender cada vez más, porque si no se les hundía como les pasó al poco. Pero le contrataron para decir, ¿cómo podemos hacer para vender más cigarrillos? Y él dijo, bueno, pues con las mujeres, que fumen las mujeres, pero es que, mira, aquí se piensa que eso es cosa de hombres y lo ven mal las mujeres. Pues él escarbó ahí en el subconsciente, vio cómo podía hacerlo. Primero simplemente puso de moda el color verde, lo de simplemente entre comillas, porque las cajetillas de Lucky Strike eran verdes. Entonces, como no podían cambiar el color de la cajetilla como él pensaba que era mejor, puso de moda el color verde en París ese año, justo el color que él sabía que era la cajetilla, para que las mujeres asociaran ese verde a tal. Esto no fue suficiente. Entonces cogió precisamente un movimiento de sufragistas, le puso a 10 modelos, que ya todo esto nos empieza a sonar más actual, pero puso a 10 modelos de la revista Vogue a desfilar en un desfile que era el día de Pascua, no sé qué, de 1929 por ahí, o del 28, y las pidió que fumaran, que sacaran un cigarrillo, muy chulas, porque era como reivindicando que porque eso no lo podían hacer las mujeres, que tenían derecho. Y a la vez, o sea, esto ya es fuerte, ya tenía preparada la prensa para que en cuanto preguntaran, la frasecita era que es que son antorchas de libertad. Entonces, no te lo pierdas, o sea, como este tío no era, o sea, es que es muy fuerte, pero nos creemos que eso era como una barbarie que lo usaban los nazis, pero por lo visto también hizo una campaña para que el agua de Estados Unidos lleve flúor, que esto no estoy seguro si en España creo que también ocurre, que dices, ¿por qué no ponen vitamina C? Que sería un tema también de conspiraciones por ahí que te cagas. Aconsejó a presidentes, ahí ya cuando empiezas a dar cuenta que no era solo el vender cosas, que estaba todo muy ligado al rollo económico de vender productos con por supuesto. Pero es que directamente aconsejó, por ejemplo, a presidentes. Él fue, que esto parece el libro de Orwell, pero que el Ministerio de la Guerra, nos creemos que siempre se ha llamado Ministerio de Defensa, es a partir de él. Él se dio cuenta de que había que llamarlo Defensa. O sea, y luego, claro, es que después, bueno... Sí, en cierto modo se cumple lo de la neolengua, ¿no? Con él, que hemos nombrado antes. Queda corto Orwell. O sea, esto de llamarle Ministerio de Defensa probablemente fue después de los nazis, pero Goebbels, que era el ministro de propaganda de Hitler, o sea, tenía estos libros con él, de este Edward Bernays, los tenía en sus cosas. Lo que pasa es que ellos lo usaron de una manera muy descarada, muy desataron el inconsciente de las masas y tal. Y luego lo que dicen ahora, pues, por ejemplo en el documental de la BBC, el siglo del yo, dicen como que después de los nazis, como vieron que estos métodos podían usarse para volvernos locos y ser malísimos, pues los poderosos, pues Estados Unidos, Gran Bretaña, claro, Occidente, que son muy buenos, somos buenísimos, decidieron usar estos métodos para el bien, para la democracia, para lavarnos el cerebro, para hacernos más democráticos. Esto es lo que te viene como a contar, que perdona que me ría, pero es que es muy fuerte, porque o sea, siguen usando todos estos métodos para meternos ideas y vamos, no tengo ninguna duda, y además con intereses muy chungos. O sea, solo tienes que ver cómo está la mujer ahora. O sea, tiene que prácticamente, no prácticamente, o sea, que lo único importante es el trabajo. Después ya viene, si puedes, si te dejan tener hijos, si puedes encontrar el amor,
si puede, o sea, una serie de cosas como que nos lo han robado, o sea, directamente han ido manipulando a la gente hasta hacernos creer que ahora estamos estupendamente, que qué bien vivimos, pero o sea, estudiando este tío a mí me parece que se aprende mucho de lo que está ocurriendo, no hay que verlo como una cosa de antiguamente. Evidentemente, bueno, lo primero que veo de todo esto con este señor es lo que a veces se suele decir cuando se analiza, que es que la primera gran víctima siempre es la verdad, eso está claro, pero no solo en la guerra, sino en situación de paz también, de paz entre comillas, claro, porque esta sociedad no es una sociedad de paz. Y la siguiente sería, que es la gran víctima también, la libertad de conciencia, claro. O sea, todo ese bombardeo, todo ese... Pues un poco todo lo que has estado diciendo antes es lo que produce, pues eso, que no vivamos en verdad libertad. O sea, cuando a ti te van diciendo esto, lo que has dicho antes, eres listo, eres tonto, no te están dejando pensar por ti mismo, no está surgiendo el conocimiento de ti, y ya a partir de ahí está todo corrompido, ¿no? Y es un poco, vamos, es un poco la conclusión, claro, y esto, pues lo que tú acabas de decir, esto es ingeniería social, en cierta manera, no sé cómo decías que lo llamaban ellos, pero es que es algo totalmente planificado, pues en lo que no solo enfocado al mundo de los negocios, sino porque es que el capitalismo y Estado, que por ejemplo hay vertientes sobre todo de la izquierda, del marxismo y tal, que consideran que el Estado es positivo y únicamente que está secuestrado por los capitalistas y tal. Eso es una gran falacia, porque es que el Estado y capitalismo es que van unidos de la mano. O sea, sí, en sus distintas formas existe el capitalismo privado, el capitalismo de Estado, pero todo va unido, ¿no? Y parte un poco, pues eso, de sobre todo de controlar las conciencias de la gente, ¿no? De crear conciencia, o sea, controlar nuestra conciencia. Y si controlas nuestra conciencia, manipula la verdad, o sea, cuentas tu verdad y que en realidad es tu mentira, pues ya estamos vencidos. Del todo no del todo, como digo, porque hay que ser optimista, o sea, no hay que caer en el derrotismo, pero estamos en una situación bastante complicada. Y aparte en el tema en concreto, ¿no? de la frase que dijo, que luego no aplicaba con su mujer, la antorcha de libertad con respecto a los cigarrillos. De esto está Edward Bernays. En el fondo es como querer igualarnos en el mal. O sea, por ejemplo, es que el feminismo institucional ha llegado, o el malentendido ha llegado a tal extremo que considera, por ejemplo, positivo que una mujer acabe siendo también general del ejército. Claro. Como diciendo, ¿qué pasa? Que solo el hombre puede ser general en el ejército. O sea, no se para a analizar que los ejércitos, o sea, son un mal, el brazo armado de los estados, y que están para matar gente, para someter pueblos, y se sienten orgullosas y orgullosos estos feministas de que haya una mujer que también pueda ser general del ejército, de esa gran maquinaria para matar. Claro. Entonces es cuando ya se llega a estos extremos, es cuando ya ves que tipos como que leía el propio Goebbels, pues han impuesto su obra, ¿no? O sea, es acojonante. O sea, es como, por ejemplo, no sé, también es un punto que has puesto tú, creo que lo has mencionado antes, que en realidad la víctima es el pueblo. O sea, seas hombre, mujer, siempre, alto, bajo, de una raza, de otra, es el pueblo, porque las mujeres han empezado a sufrir a culpa de ellos. Y los hombres también iban a morir cuando todavía las mujeres no iban, por suerte, porque no queremos que las mujeres se igualen para lo malo, ¿sabes? Claro. Cuando todavía las mujeres no iban a la guerra, los hombres iban a morir por miles y por millones. Sí. O sea, solo hay que ver las guerras mundiales, las de hombres que murieron, ¿no? Y que luego pues un montón de mujeres se quedaron viudas, perdieron a sus hermanos, a sus hijos. O sea, eso es lo que tenemos que ver, y tanto hombres, mujeres, todo, que no nos dividan, y que para mí sería mi conclusión con respecto a esto, y señalar verdaderamente al enemigo, que el enemigo no es el que tenemos al lado, son esas fuerzas oscuras que nos gobiernan, y en las que hay hombres de distintas razas y de distintos sexos, porque de ahí tenemos a mujeres y a hombres, o sea, es un poquito, yo creo que es la gran confusión que han creado, ¿no? Sí, es un que poco de... ¿no?
no sé si... Yo creo que pasa eso, que por ejemplo tú ahora sacas una noticia de que los soldados de la Segunda Guerra Mundial o en un pueblo de ahora, de no sé dónde, las montañas de, no sé, no quiero decir ningún país, pero que han violado a no sé cuántas mujeres, que es que eso, lo que habría que entender es que no viene del pueblo, de la gente no quiere un hombre, es que también nos ha metido un poco la idea de que los hombres somos animales, que lo único que queremos es fornicar, incluso en contra de la voluntad de las mujeres, cuando a mí no me queda del todo claro, por lo menos de lo que siento desde dentro, de lo que veo alrededor de mis amigos, de que sí que hay un instinto animal, es parte, pero no tengo tan claro que sea así, no se está revisando un poco de dónde viene eso, como por ejemplo si ha habido una violación en grupo, tal, cómo se ha llegado a esa situación, o como si nos estamos dando hachazos en la cara, cómo se ha llegado. O sea, normalmente si analizas estas noticias, estos casos, suele haber siempre tras una guerra, y esa guerra se ha provocado por unos poderosos. La gente no quiere matarse, te han lavado el cerebro para que te mates, y una vez que se ha liado, pues sí, yo y hasta cualquiera puede acabar haciendo atrocidades. Entonces es lo que a mí me parece básico entender, que por muchos ejemplos que quieran buscar, que los van a encontrar, pues no sé, estamos hablando del feminismo, pero de cualquier doctrina que quiera verlo todo un poco sesgado, es que vamos solo a encontrar lo que nos interesa porque es que lo hay. Pero claro, ¿de dónde viene eso? Yo también, si quisiera omitir ahora todo el maltrato femenino y solo hablar que somos buenos, pues estaría mintiendo. Pero es que yo creo que están omitiendo una parte muy importante de la historia y nos están manipulando hasta hoy y hasta hace 2 días, y nos creemos que es un tema que nos ha dado tiempo, pero el tema de la sexualidad nos creemos que somos muy libres. Bueno, sí lo hemos tocado en pinceladas, pero cuidadito con la que nos han liado con la liberación de la mujer de los 60 y de lo libres que somos ahora, que según Freud estaban fatal porque no tenían orgasmos. Ahora tenemos orgasmos y muchos coitos, pero yo no sé las cifras que hay de gente medicada con trastornos, con patologías y cosas extrañísimas que ni sabemos hacia dónde va esto. Y supuestamente ahora con la liberación que tenemos sexual, no veas tú lo bien que deberíamos de estar, ¿no? Mentalmente, pues yo creo que ahí es otra de las claves, el ver qué interés hay detrás de eso. Parece que vamos precisamente hacia lo contrario, ¿no? Bueno, parece no, es que vamos, o sea que vamos, pues eso es un poco... Eso es tema que si quieres, ya como he dicho antes, yo creo que podríamos tratar en un próximo capítulo aquí de seguimos, nuestra voz. Aquí hay chicha. Si quieres ya, Juan, no sé si tienes ya algo más que decir, alguna conclusión, algo para... Si quieres ya vamos despidiendo nuestro programa de hoy. Sí, seguimos otro día. Solo quiero decir que hay que ser optimistas y que a mí por lo menos a veces me siento un poco frustrado cuando intentas hablar de estas cosas con la gente y nos cerramos en banda con una opinión o con un adoctrinamiento, un dogma, como que esa frustración, alguien muy especial me ha dicho hace poco que no pasa nada estar frustrado. Si nos sentimos frustrados es bueno, significa que somos optimistas, porque si estuviéramos resignados a lo que nos ha tocado, a lo que nos están vendiendo, pues no estaríamos frustrados, lo habríamos aceptado y te parecería normal, que eso es lo que yo creo que hay que hacer, es rebelarse un poco y incluso aunque estemos frustrados, pero bueno, luchar y hablar, y otro día damos más soluciones y actitudes y cosas que se pueden hacer para cambiar un poco esto y para llevarnos bien y bueno, y que no nos dominen, que ahora nos dominan hasta niveles ya, pues no sé, que me llama la atención. Nunca dados. Seguimos hablando otro día, Antonio. Sí. Muchas gracias, Pues, corta tú como quieras, muy bien, como quieras. muchas gracias a ti, Juan. Te agradezco un montón, Y un placer que podamos iniciar este proyecto, ¿no? Aunque estemos tan lejos, a bastantes miles de kilómetros, tú desde Qatar, yo desde aquí, desde la península ibérica, y el resto de personas integrantes del canal que se vayan sumando. Sí. Y que sigamos aquí charlando y dando nuestros puntos de vista sobre temas que consideramos de suma importancia. Eso es. O sea, pues por mi parte, pues nada más, y despedimos ya nuestro programa de hoy hasta un próximo capítulo de Nuestra Voz. Gracias. Hasta luego. Antonio. Gracias. Hasta luego.